Hoy vamos a ocuparnos de un cuarto modelo, una cuarta posibilidad entre las relaciones de la ciencia y la fe. Va a ser el último modelo que vamos a considerar y recibe el nombre de complementariedad, modelo de complementariedad. Ahora vamos a empezar por aclarar aquí que este modelo acepta perfectamente bien que la realidad es una sola, ¿verdad? No hay más que una realidad. Esto es, por supuesto, muy importante porque los discursos, digamos, que se elaboren prácticamente a cualquier nivel, se referirán, obviamente, a esa única realidad, ¿verdad? Ya se trate, digamos, de temas de carácter antropológico, temas de carácter ético, temas, digamos, de biología o de teología. Es decir, prácticamente el tipo de discurso que se elabore no es lo más importante, sino lo más importante es que tienen relación con esa única realidad existente. No hay otra, ¿verdad? No se está pensando, digamos, en dimensiones, qué sé yo, paralelas, como algunos lo dicen, sino es la única realidad, considerada, vista desde diferentes perspectivas, pues, ¿verdad? De modo que cuando se elabora un discurso ético, por ejemplo, ¿no?, pues tiene que ver con las nociones de bien y de mal, que están ubicadas dentro de esa única realidad. Pues, si se refiere a cuestiones de carácter biológico, pues también el aspecto biológico, digamos, es algo propio de la única realidad en la cual estamos y de la cual los seres humanos somos parte. Y entonces, en ese sentido, la ciencia y la religión se reconoce en este modelo de complementariedad, pues tienen explicaciones, cada una tiene explicaciones a problemas, tienen respuestas a preguntas, a interrogantes y ofrecen también soluciones a dificultades que se presentan. Entonces, no tiene por qué haber una rivalidad, digamos, una oposición entre las afirmaciones científicas y las afirmaciones de la religión, sino que en vez de rivalizar y de oponerse, se complementan, ¿verdad? Se complementan las unas a las otras. Aquí, pues para comenzar, podríamos decir que hay un reconocimiento de los límites que cada discurso tiene, ya se trate de un discurso científico o de un discurso religioso, pues los dos tienen sus respectivos límites. No es que una sea más importante que la otra, no es que una sea superior a la otra, sino que simple y sencillamente abordan esa misma realidad y sus problemas desde perspectivas diferentes y distintas, por lo que se llega pues a la conclusión de que se complementan realmente, porque las preguntas que la ciencia no puede responder, las responderá la fe y viceversa. Las preguntas que la fe no puede responder, pues las responderá definitivamente la ciencia. Ahora bien,
El término propiamente hablando, el término complementariedad, ¿verdad? No es un término nuevo, en realidad. El término complementariedad comenzó a utilizarse fundamentalmente en el campo de la física desde finales del siglo XIX, con célebres físicos que no vamos a mencionar en este momento, pero que estaban bregando, trabajando, ocupándose con algunas dificultades relacionadas con la materia, que definitivamente es lo que le interesa a la ciencia, ¿verdad? El aspecto material de esa única realidad de la cual somos parte. Y entonces, concretamente, estos problemas se empezaron a desarrollar en la denominada física cuántica, ¿verdad? No vamos a hacernos muchos problemas con toda esta terminología, porque quiero señalar, digamos, concretamente una de las razones por las cuales estos físicos en el contexto de la física cuántica acuñaron el término complementariedad, ¿verdad? Y es que se toparon con algunos problemas sumamente graves, pues, por ejemplo, en relación con la luz, se dieron cuenta que la luz muchas veces se manifiesta como una onda, ¿verdad? Se manifiesta como una onda, pero en otros experimentos la luz se presenta como que si fuera una partícula, ¿verdad? Y claro, estamos hablando aquí de investigaciones y de experimentación sumamente avanzada y sumamente seria, ¿verdad? Y durante algún tiempo, pues los físicos no hallaban cómo enfrentar realmente esta cuestión. La luz realmente es una onda y nos quedamos con eso y punto. ¿Y qué hacemos con los efectos de los otros experimentos donde la luz se manifiesta como una partícula? Entonces, uno de ellos sugirió precisamente el término. Es decir, no podemos renunciar a ninguna de las dos, porque es parte de la manifestación de la luz y parte del comportamiento de la luz. Pero esa era solo una dificultad. Encontraron toda una serie de dificultades, sobre todo con las partículas elementales, como los átomos y las partículas subatómicas también, ¿verdad? Que a menudo presentan perfiles que son distintos, diferentes y a menudo contradictorios también. Entonces, ¿qué hacemos realmente con la materia? Es decir, sobre todo con ciertas manifestaciones materiales, ¿es energía pura, digamos, la materia, o se trata, digamos, de un elemento estrictamente material? Porque las dos cuestiones también, digamos, eran perfectamente confirmadas a nivel de los experimentos con las partículas atómicas y subatómicas. Y entonces a este físico se le ocurrió pues la brillante idea de que no había por qué renunciar a una de las dos manifestaciones de la luz o de las partículas más pequeñas del universo, y entonces habló de complementariedad. Si la luz es las dos cosas, pues, ¿verdad? A veces es onda, a veces es partícula, no podemos negar, digamos, ninguna de las dos, porque tenemos frente a nosotros los experimentos correspondientes. Y a partir, pues, de esos años de finales del siglo XIX,
En el ámbito de la ciencia, el concepto de complementariedad se ha venido utilizando de una manera, podríamos decir, fructífera y también exitosa, porque sucede que no solo los fenómenos propios del ámbito físico presentan, digamos, diversas caras, diversas manifestaciones o comportamientos, sino también en el ámbito humano, en el ámbito social. Las cosas no son tan sencillas, digamos, a veces, no son tan simples, ¿verdad? Y entonces el concepto de complementariedad comenzó a ser utilizado. Incluso, digamos, para entender en términos generales el fenómeno de una manera completa, digamos, se aceptaron entonces, como dije, las dos descripciones que estaban avaladas por la experimentación, ¿verdad? Y como lo acabo de enunciar muy brevemente, ¿verdad? El concepto de complementariedad ha venido a ser adoptado en otros campos del conocimiento de nuestra única realidad. En los campos, digamos, de la antropología, por ejemplo, pues el concepto de complementariedad viene a ser muy fructífero y muy importante. Ya se trate, digamos, de la antropología natural o de la antropología filosófica o de la antropología cultural. Porque vaya si lo humano no es algo complejo, ¿verdad? Lo humano es tremendamente complejo. Recordemos que la antropología natural es esa parte de la biología que se encarga del ser humano como organismo, ¿verdad? Y obviamente, pues aquí la química tiene mucho que ver, solo para mencionar, digamos, alguna disciplina por ahí que tiene que ver con el ser humano. La química tiene mucho que ver, digamos, con nuestro organismo. Por ello es que los análisis, digamos, de laboratorio a nivel químico, de sangre, orina, en fin, etcétera, son verdaderamente importantes, ¿verdad? Pero no podemos dejar a un lado, digamos, otras disciplinas como la biología misma, como la fisiología, que trata de la manera como reaccionan y se mueven y se comportan las diferentes partes del cuerpo humano. Y entonces, en algunos momentos, las conclusiones, digamos, a que se llegaban en el campo de la química respecto al cuerpo humano, pues parecían ir en contra o por lo menos ser muy diferentes de las conclusiones, digamos, que otras ciencias y otras disciplinas tenían respecto al mismo organismo humano. Y entonces la idea, digamos, el día de hoy es el de la complementariedad. Es decir, todas esas disciplinas que tratan del hombre como organismo, por eso se le llama antropología natural, pues no tienen por qué entrar en conflicto, más bien se apoyan mutuamente. Lo que una no puede, digamos, revelar, pues probablemente lo revele otra disciplina, otra ciencia. Y entonces ahí ha funcionado también mucho. Y ya no hablemos de la antropología filosófica, ¿verdad? Recordando que la antropología filosófica, a diferencia de la antropología natural, no da por sentado lo humano ni al ser humano, porque la pregunta fundamental de la antropología filosófica es ¿qué es el hombre? La cuestión no es, ahí hay hombres, pues si ya aceptemos que existen y ahí están, ahí caminan y nombre, es decir, ¿qué somos, pues? ¿Qué somos los seres humanos? Y entonces es muy fácil encontrar en la antropología filosófica distintas, digamos, definiciones de lo que es el hombre, muchas de ellas opuestas la una a la otra, y hace uno muy mal, pero muy mal, si se queda con una sola respuesta, ¿verdad?
Porque si tomamos, por ejemplo, en la definición de hombre como el ser que piensa, ¿verdad? Que piensa, ok, es decir, una definición, digamos, en el campo de la antropología filosófica muy vieja, casi desde los griegos, se ha llegado a considerar al ser humano como el ser pensante que genera ideas, que genera abstracciones. Pero, ¿y un bebé de 4 meses genera realmente ideas, genera conceptos, los puede comunicar? Ah, bueno. Y una persona que por enfermedades terribles en el cerebro ha dejado, digamos, de pensar como pensamos todos, ¿verdad? Porque es reconocido que males, digamos, terribles en sus últimas etapas, como el Alzheimer, pues conducen a las personas a hablar de cosas que nadie entiende, a comportarse de maneras como otros seres humanos no se comportan. Y entonces, ¿dónde queda realmente la definición de hombre como ser que genera ideas? Ante estos casos que hemos mencionado rápidamente. O si nos quedamos, digamos, con la definición de que ser humano es un ser que genera herramientas y que las utiliza, ¿verdad? De nuevo, podemos traer a cuento casos, ¿verdad? En los cuales el ser humano está imposibilitado de utilizar herramientas y menos aún de crearlas, ¿verdad? Hablamos de nuevo como ejemplo de un bebé de 1 mes, ¿verdad? O podríamos hablar de una persona, como ha ocurrido muchas veces, que ha estado en estado de coma como vegetal durante incluso no meses, sino años, ¿verdad? ¿Qué herramientas puede utilizar, digamos, esa persona? Sin embargo, ¿sigue siendo humano? Esa es la pregunta. Entonces, las diferentes definiciones, digamos, de hombre que se encuentran en el contexto de la antropología filosófica, pues no han de verse como absolutas, únicas y totales, sino más bien desde la perspectiva de la complementariedad, ¿verdad? Porque el ser humano, tanto como piensa, también pues utiliza herramientas, ¿verdad? Entonces hay un complemento aquí en las dos maneras de definir filosóficamente al ser humano. Podríamos traer también como ejemplo concreto las llamadas relaciones, eso falta una A ahí, las relaciones mente-cerebro, también, ¿verdad? Es decir, hay que recordar que los últimos, ¿qué? 70 años aproximadamente, las llamadas neurociencias han hecho avances sumamente grandes en las investigaciones en relación con el cerebro. Antes, digamos, pues las investigaciones cerebrales se limitaban a experimentos con primates, con el cerebro de animales, y no era posible, digamos, experimentos directos con el cerebro humano, pero las neurociencias, al desarrollar técnicas, instrumentos, en fin, etcétera, pues han posibilitado el estudio directo, digamos, del cerebro humano con sus diferentes zonas, eh, sus diferentes áreas. Y sabemos hoy en día mucho más de nuestro cerebro de lo que se sabía hace unas 5 o 6 décadas, ¿verdad? Pero, ¿y dónde queda la mente? ¿Dónde queda la mente? Porque la mente parece ser otra cosa, parece ser otra cosa. Tan es así que un célebre psiquiatra norteamericano, el doctor Thomas Szasz, perdón, sorprendió al mundo en la década de los 70 con una célebre obra en la cual puso en duda y rechazó totalmente la idea de la enfermedad mental. Y la posición, digamos, de este
célebre psiquiatra, es que la enfermedad mental no puede existir, porque la mente no es un órgano. Sí, la mente no es un órgano que puede adquirir virus, a la que le pueden entrar bacterias o microbios, en fin, etcétera. Entonces fue muy sorprendente, digamos, esta propuesta, ¿no? Del psicólogo Thomas Szasz, pero lo traigo a colación precisamente por la diferencia que hay entre el cerebro y la mente. Por supuesto, la mente nunca ha sido vista, nunca ha sido detectada empíricamente, ¿verdad? Porque a lo único que tiene acceso toda la tecnología de las neurociencias es precisamente al cerebro, el sistema neuronal, a las 100.000 millones de neuronas de que está constituido el cerebro humano y el sistema nervioso, pero la mente, ¿verdad? Encontrar allí ideas, encontrar creencias, eso nunca ha ocurrido y probablemente nunca ocurrirá. Esto es algo que algunos expertos han dicho también, ¿verdad? Eso de llegar a entender, a estudiar, pero la mente humana hasta sus últimas consecuencias, es algo que no le está permitido a la misma mente humana, ¿verdad? Pero bueno, es obvio que siendo diferentes, las investigaciones de la mente y por otro lado las investigaciones del cerebro, pues no se puede uno quedar o no se puede quedar la ciencia con unas conclusiones estrictamente mentales o con unas conclusiones estrictamente cerebrales, ¿verdad? También aquí la tendencia es a que se dé una complementariedad, ¿verdad? Incluso los neurocientíficos materialistas que no aceptan más que la materia y llegan a decir que la mente prácticamente es el cerebro y el cerebro es la mente. Hasta ellos, con su posición materialista extrema, tienen que llegar a reconocer que las investigaciones sobre la mente humana son definitivamente muy importantes, ¿verdad? Un asunto, digamos, que llama muchísimo la atención es la capacidad, digamos, que el ser humano como sujeto mental tiene de anticipar el futuro, de hacer planes para el día de mañana y de obedecer normas. Pues esto está plenamente confirmado que es una capacidad mental que solamente surge durante la tercera década de la vida, ¿verdad? Es decir, patojos adolescentes de 15, 16 años todavía les hace falta, ¿verdad? Esa maduración de la corteza frontal, que es precisamente el área gracias a la cual la mente humana puede obedecer normas, obedecer reglas, sujetarse a leyes y, por supuesto, darle importancia al largo plazo y hacer planes, digamos, para el porvenir. Y entonces uno pues tiene un mejor entendimiento, digamos, de lo que pasa con la gente más joven, ¿verdad? Porque definitivamente no ha llegado a la plena madurez mental, para decirlo en una sola palabra. Pero las dos cosas son importantes, ¿verdad? Por una parte, esa capacidad mental que tiene que ver con el comportamiento y la conducta, pero también el desarrollo y la madurez de la corteza cerebral frontal. Entonces, se ha llegado realmente también a aceptar la idea de la complementariedad en las relaciones mente-cerebro, reconociendo pues que hay también una estrechísima relación entre ambas, ¿verdad? Es obvio, digamos, que las cuestiones puramente físicas tienen sus consecuencias, digamos, en la mente humana, ¿verdad? Es decir, el diabético pues lo sabe, es decir, entiende que una baja de azúcar o una subida, digamos, de azúcar afecta a los neurotransmisores, ¿verdad? Y entonces la información que va corriendo, digamos, entre las células nerviosas
pues ya no es, digamos, la clase de información que es normal. Es decir, como quien dice, el exceso o la falta de azúcar hace, digamos, que la percepción y la mente humana pues trabaje y funcione de una manera muy, muy distinta. Pero llegar a decir, digamos, que las ideas son azúcar, pues tampoco, ¿verdad? Sí, claro, hay ideas dulces, ¿verdad? Pero ese es otro rollo, esa es otra cosa, ¿no? De modo, pues, que hay mucha relación, digamos, entre la mente y el cerebro, pero aún así hay una diferencia y por lo tanto, en las neurociencias, pues se habla también de complementariedad. Bueno, en los fenómenos denominados complejos, digamos en general, pues también se ha llegado a aceptar la idea de la complementariedad. Los fenómenos complejos existen prácticamente en casi todas las áreas de la realidad. Hay fenómenos complejos, digamos, en el ámbito de la biología, de la física, en fin, etcétera, pero también en el ámbito de lo humano y de lo social, ¿verdad? Pues es nada más complejo, digamos, que la vida en sociedad, ¿sí? Ya solo en Guatemala somos 18 millones de chapines, cada quien con su vida, cada quien con sus pensamientos, cada quien con sus valores, ¿sí? Con sus planes, con sus temores, ¿sí? Es decir, ¿quién va a poder saber todo eso de cada uno de los 18 millones de chapines? Por no mencionar 330 millones de gringos, ¿verdad? O 1.500 millones de chinos. Imposible. Imposible realmente que alguien tenga todo ese conocimiento en su propia cabeza, ¿no? En relación a cada uno de los ciudadanos que integran la vida en sociedad. Por lo que tratar, digamos, de imponer soluciones únicas a los problemas de la sociedad es algo que no procede. La vida en sociedad es tremendamente compleja, no solo por el número, no solo por el número de variables, ¿verdad? Que en el caso de Guatemala estamos hablando de 18 millones, sino de la clase de variables que somos. Cambiamos constante y permanentemente. Nuestros gustos de hoy no serán los del día de mañana. Las decisiones que tomemos hoy no van a ser las de dentro de un mes. Es decir, cada uno está cambiando constante y permanentemente. Entonces, la vida en sociedad es realmente muy, muy compleja. Y por lo tanto, la complementariedad también aquí resulta fundamental, ¿verdad? Es decir, lo que tenga que decir la ciencia política y lo que tenga que decir, digamos, la ciencia económica o la ciencia del derecho, pues deben verse como aspectos, digamos, de una misma realidad que pueden complementarse entre sí para proveernos una mejor visión, un mejor entendimiento de lo que está ocurriendo definitivamente en el contexto de la vida en sociedad. Y por supuesto, en el campo que nos interesa en este seminario, que es el campo, es el terreno de las relaciones entre la ciencia y la religión. Este modelo, entonces, de la complementariedad no hace que se peleen la ciencia y la religión. No las mantiene tampoco totalmente separadas, como que si una no tuviera nada que ver con la otra, o como que si estuviéramos hablando de una realidad dividida en pedazos, ¿verdad? Por lo menos en dos pedazos, no, tampoco. Es decir, esta propuesta, digamos, de la complementariedad, pues permite tal vez relaciones más saludables entre la ciencia y la religión, entre la ciencia y la fe, una visión, no sé, un poco más razonable, para decirlo de alguna manera, porque lo que se afirma aquí es sencillamente que la religión pues proporciona explicaciones a cuestiones de hecho, ¿verdad?
cuestiones de hecho, porque no es solo un hecho nuestro organismo, no solo es un hecho la presión alta o la presión baja que podamos tener, sino también es un hecho que nos planteamos la cuestión del sentido que el mundo pueda tener. Es decir, ¿qué sentido tiene realmente la existencia de este mundo? ¿Verdad? ¿Qué valor tiene realmente la vida misma? No solo la vida biológicamente entendida, que ya es bastante, sino sobre todo la vida humanamente entendida, es decir, qué valor tiene la vida humana. Y la cuestión del propósito también, ¿verdad? Es decir, ¿qué propósito realmente, si es que lo tiene, posee el mundo que habitamos, el universo del cual somos parte? ¿Habrá algún propósito? Y por supuesto en relación con la vida de cada uno, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es el propósito realmente de mi vida, de mi existencia? Un asunto realmente fundamental, diría yo, para los hombres prácticamente desde siempre, ¿verdad? Pero en los tiempos que vivimos parece ser algo que está haciendo mucha falta, ¿verdad? Mucha falta. Es decir, la gente parece no encontrarle sentido ni propósito a su propia vida, ni al mundo en el cual viven, pues, ¿verdad? Entonces el incremento de los suicidios creo que es una señal muy importante, sobre todo el incremento de suicidios a edades mucho más tempranas de lo que ocurría, pues, en tiempos anteriores, ¿no? Entonces, no estamos hablando aquí de cuestiones que no tienen importancia, no tienen, digamos, ninguna razón de ser o que no son parte de la realidad, porque es parte de la realidad. Son cuestiones de hecho, pues, que no se pueden negar. Ahí están. Y entonces, la ciencia, por supuesto, no tiene por qué meterse a responder el sentido de la vida, ¿verdad? Si la ciencia, cualquiera que sea, pues trata la vida como un fenómeno estrictamente material. Esto no es nada malo. Simple y sencillamente aquello a lo que está dedicado el trabajo de la ciencia, pues, ¿verdad? Pero resulta que para nosotros los seres humanos, pues esas no son las únicas preguntas que hay que plantear. Agradecemos mucho a la ciencia que haya avanzado tanto, que tenga, digamos, un conocimiento muy grande sobre la vida biológicamente entendida. Ha producido, digamos, así medicinas poderosas, antibióticos de gran eficacia, técnicas quirúrgicas, en fin, trasplantes de órganos, de todo eso estamos agradecidos. Pero resulta que hay otras preguntas en relación con la vida, pues, ¿verdad? ¿Qué es la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito realmente de la existencia? Son las cuestiones de las cuales la fe tendrá que encargarse y tiene que encargarse definitivamente, de modo que las respuestas que la ciencia dé y las que dé la fe vienen a ser perfectamente complementarias, puesto que se relacionan con una misma realidad, ¿verdad? Dicho en una sola palabra, no tienen que ser rivales las explicaciones de la fe, ¿verdad? De aquellas explicaciones científicas, puesto que podríamos decir que pertenecen a un nivel distinto, a un nivel diferente, ¿no? Sí, porque la realidad es única, pero los niveles son distintos, ¿verdad? Así como hay un nivel de la vida de carácter económico y hay otro nivel de la vida de carácter familiar, pues en términos generales, la realidad también, digamos, reconoce al menos el nivel científico y el nivel de la fe. Entonces, esta propuesta
parece ser, en mi opinión, un poquito más congruente, digamos, mucho más aceptable que las que hemos considerado en el pasado, las del conflicto, las de que no se superpone la una a la otra, las de la fusión. Bueno, creo que se quedan cortas frente a esta propuesta, que tampoco es perfecta, pero por lo menos como que tiene un poco más de, perdón, un poco más de sentido, para decirlo así. Ahora bien, yo quisiera recordar aquí un asunto eh, que tiene que ver con los estudios del cerebro precisamente. Y es que hace algunos años, este autor Todd Murphy, perdón, escribió esta obra que lleva como título The God Helmet Experiments. En español sería algo así como los experimentos del casco de Dios. Efectivamente, se refiere a toda una serie de experimentos que se efectuaron a nivel del laboratorio, tratando de investigar algo relacionado con la existencia de Dios y el funcionamiento de nuestro cerebro. Y por supuesto, la conclusión a que llegaron esos experimentos está claro en el subtítulo de la obra, ¿verdad? El subtítulo de Science That Found God in the Human Brain. Es decir, la ciencia que encontró a Dios en el cerebro humano. Sí, la idea realmente, digamos, de estos experimentos era llegar a demostrar que la idea de Dios es un producto de nuestro propio pensamiento, de la actividad misma de nuestro propio cerebro. Y fueron muchas las personas que se sometieron, digamos, a estos experimentos, ¿no? Un casco científicamente elaborado, por supuesto, con diodos, conexiones eléctricas, estimuladores, en fin, de todo tipo para tocar diversas áreas, digamos, del cerebro humano. Y entonces se supone que la conclusión a que se llegó con estos experimentos del llamado casco de Dios fue que realmente Dios está en el cerebro, ¿verdad? Porque es un producto de la actividad cerebral. Bueno, ante esto hubo otros dos autores, dos neurocientíficos, que como resultado de una serie de pruebas que elaboraron, escribieron esta obra que lleva como título The Spiritual Brain, el cerebro espiritual, ¿verdad? Y el subtítulo, pues, es un caso de neurociencias en favor de la existencia del alma, ¿verdad? Esa sería, digamos, la traducción del subtítulo. Y quien comandó definitivamente los estudios fue Mario Beauregard, ¿verdad? Un neurocientífico con un doctorado en filosofía y neurociencias, ¿verdad? Entonces, en esta obra, lo que se relata es una serie, digamos, de pruebas que se hicieron en un convento de monjas carmelitas en el Canadá. Los autores relatan que al principio las autoridades a cargo del convento carmelita no querían dejarlos ni siquiera entrar, porque pensaban, digamos, que lo que ellos iban a hacer era tratar de demostrar que toda la vida religiosa, que toda la vida espiritual, la oración, la meditación, en fin, etcétera, era pura basura, casi como la obra anterior de Todd Murphy. Pero ellos les explicaron muy claramente que no era esa realmente su intención, ¿verdad? Sino que su intención era simple y sencillamente constatar cuál era el comportamiento del cerebro en los momentos de oración, en los momentos de meditación, en los momentos de profunda espiritualidad, ¿verdad?
Y entonces, pues, los convencieron a las autoridades y procedieron durante semanas a llevar a cabo, digamos, estas pruebas. Y descubrieron que cuando el cerebro humano está entregado a la meditación, a la oración, pues actúa, digamos, como que si aquello a lo que está dirigiendo su atención fuera una realidad como la CIA que tenemos enfrente, ¿verdad? Y entonces la conclusión, digamos, a la que realmente se llegó acá es que hay algo que se puede denominar espíritu, alma o una entidad que está un poco más allá del cerebro mismo y de lo estrictamente biológico y fisiológico. Esta última obra, la primera no sé si está en línea, pero la del cerebro espiritual, lamentablemente me parece que solo está en inglés todavía. Sí se puede encontrar en línea sin mayores problemas, de modo que si pueden leer inglés y al menos instrumentalmente, ¿verdad? Con ayuda de un diccionario, pues podrían entrarle, digamos, transversalmente a la lectura de esta obra, que es verdaderamente interesante. Entonces, tenemos pues aquí cómo realmente el interés, digamos, por el cerebro mismo, en el primer caso de la obra de Murphy, y el interés, digamos, en algo más allá que va, sí, que está más allá del cerebro mismo, la búsqueda de lo espiritual en la segunda obra, pues nos hablan de los intereses diferentes que hay y de alguna manera, pues podrían, digamos, juzgarse estas dos obras desde una perspectiva tanto religiosa, tanto de la fe, como desde una perspectiva estrictamente científica, ¿verdad?